Seguimos el Simán Shin Samepet, Saif Gimel. Dice el Shulchan Aruch, mejizá o metet melea. Si tengo una mejizá que se hizo por sí misma, como un tel, por ejemplo, como hemos hablado, una montañita, se hizo sola, yo no hice nada. De ahí no suena una sal de ser mejizá. No se hizo para una mejizá. ¿Qué será? Está kasher, se puede utilizar como mejizá. Sigue siendo el Shulchan Aruch, mejizá shenasat be Shabbat. ¿Qué pasa si se hizo una mejizá en Shabbat mismo? ¿Qué será? También va a servir. Estamos hablando únicamente cuando se hizo sin intención. ¿Qué quiere decir? Que no sabía que era Shabbat, o que pensaba que no había problema hacer esa melajá, hacer boné, de construir, no pensaba que había problema. Pero si lo hizo adrede, sabiendo que era Shabbat y sabiendo que está prohibido, vamos a considerar que va a ser mejizá solo para ser riguroso. Que si una persona lanzó algo de Reshut Rabim o metió algo de Reshut Rabim a este lugar, que por esta mejizá lo vamos a considerar Reshut Yahid, que realmente es Reshut Yahid, entonces va a estar sentenciado por lo que hizo. Pero no le vamos a permitir, por medio de esta mejizá que se hizo adrede, de poder cargar en este lugar como cualquier otro Reshut Yahid. Eso no lo vamos a permitir. ¿Y por qué? Dice Mishra, porque lo vamos a multar. Vamos a hacer un knas. ¿Cómo te pones a hacer algo que está prohibido hacer en Shabbat? Si fue Beshogeg, entonces nosotros decimos, en ese caso no le vamos a hacer en la multa. Pero si fue Bemesit, lo vamos a multar y no le vamos a permitir cargar para que no tenga ningún tipo de disfrute de Shabbat. Dice el Mishra, ¿qué pasa? Si Rubén le dice a Shimón, mira, hazme una mejizá para poder cargar, o que Shimón sabía, o que él sabía que Shimón le estaba haciendo una mejizá para él, de tal forma que Shimón era Shogeg, pero Rubén era Mesit, porque él se la pidió, o el segundo caso, él sabía que Shimón le estaba haciendo para él, y de tal forma que Shimón pensaba que no había problema construir algo así, a pesar de que el que la hizo es Shogeg, siendo que se le hicieron por una persona que para él se considera Mesit. Trae Mishra que del Rambam se entiende que se considera Mesit y no va a poder usarla. Ahora, cuando habla aquí que no se puede usar, dice el Mishra que no se puede usar nadie la puede usar. No solo para que la hizo o para que se le hicieron, sino también el resto de las personas no pueden usar, si se hizo Mesit, esta mejizá. Sigue siendo el Shulchan Aruch, todo lo que estamos hablando es de que no había ninguna mejizá antes, sino esta que hice yo adrede. Entonces, como dijimos, está prohibido considerarlo Reshut Yahid completo. Aval, ahí está Sham, pero si ya tiene una mejizá, Vesira Bejazar Benaset, y yo la quité y la volví a hacer, incluso que la segunda vez que se hizo, la hizo adrede, Hazra Letera Rishon, que si diciendo que al comienzo estaba de una forma permitida, yo la quité y después la volví a hacer, a pesar de que cuando lo volví a hacer fue adrede. En este caso vamos a decir que vuelve a su permisión inicial y se va a poder usar como si fuese una mejizá completa para cargar y hacer todo lo que uno quiera dentro de ese lugar, como cualquier otro Reshut Yahid. El ejemplo que está en Shulchan Aruch, que con Shnaim o Shosha, habían 2 o 3 personas, Shekifo Mehatzalaot, tenían unas esterillas, ellos rodearon ese lugar con esterillas, alrededor de ellos 2 o 3 personas, en un Reshut Rabim, de tal forma que hicieron ese lugar en Reshut Yahid, Vivdilu Gam Beneem Bemahatzalaot, y también entre ellos se dividieron con estas esterillas, Veir Buyahat, hicieron en Eruv, que si cada uno hizo su casa, pero para poder sacar de una casa a otra, o la zona que hicieron, entonces necesita hacer Eruv Haterot, lo que se llama, que vamos a ver más adelante, y ellos hicieron Eruv Haterot. Entonces, Mutarín en Tantel Miselese pueden cargar de uno a otro. Ahora, ¿qué pasa? Nigeleluma Mahatzelaot, pero si ahorita las esterillas que están alrededor se fueron, ¿sí? Niglelu, se pusieron uno con el otro de tal forma que se anuló esta mejizot. Entonces, ahorita, Nestru, ahora ellos no van a poder usar carga, pero no hay mejizot. ¿Qué pasó? Hasru benit persu, si después otra vez la extendieron, a Filo Bemesit, incluso que la extendieron adrede, a propósito, Hasru Leteran Rishon, entonces también se van a permitir, y es como dijimos,
siendo que el comienzo de Shabbat, estaba la mejizá y estaba perfecta, a pesar de que durante el Shabbat se anuló la mejizá y después la volviste a poner, incluso que fue adrede, en este caso vamos a permitir. Sobre eso trae Mishnah Berurah, que esta es la opinión de Shulchan Aruch, pero la mayoría de los poskim dice que discuten y no van a permitir, siendo que llegó a estar un momento donde se anuló completamente el Reshut HaYahid. Si tú vienes y haces adrede la mejizá, no te va a permitir. ¿Qué ellos sí van a permitir? Van a permitir que las mejizot que estaban alrededor, esas se quedaron todo el Shabbat. Las mejizot que estaban entre uno y otro, esas fueron las que se cayeron, incluso que las volviste a hacer el Bemesit, te va a permitir. ¿Y por qué? Hay una gran diferencia. Siendo que alrededor tenían mejizá, siempre se consideró Reshut HaYahid. Toda la diferencia, ¿cuál era? De que había una diferencia entre ellos. O sea, algo que los dividía entre uno y otro. Entonces, únicamente lo que los dividía, eso fue lo que se cayó. Y eso es lo que voy a permitir en caso, diferente a Shulchan Aruch, en caso que cada uno hizo eruv a él mismo. Que sí que no tenían permisión de cargar de un lugar a otro, porque hicieron separación y cada uno se quedó con él en su zona y no hizo eruv con los otros. Aquí viene la novedad, según la mayoría de los poskim, que a pesar de que se cayó la mejizá y ahora yo no podría cargar nada porque estoy abierto hacia un lugar que está prohibido para mí. Sí, se hizo la mejizá de vuelta en Shabbat, incluso que se para entre ellos, incluso que fue adrede, también se va a permitir, pero si la que está por fuera, que es lo que le da el din de Reshut HaYahid, se cayó, en ese caso, si lo hicieron adrede, seguro que no se va a permitir y va a quedar todavía la multa en pie. Sigue siendo Shulchan Aruch en Saif Dalet, Sfina, tengo un barco, Mutalet altel bekulá filohi yoter mi betzataim. Tengo un barco, incluso que sea un barco enorme, que tiene más betzataim, se puede cargar en todo el barco, porque de Hashima Mukefet le dirá, porque yo lo voy a considerar que tiene mejizot para dirá, siendo que el barco se considera la gente que está en el barco que están ahí para dirá, para vivir. Por lo tanto, es vivienda. Por lo tanto, no hay limitación de la medida que tenga el barco. Kafá la dur tastea, si la persona agarró el barco y lo volteó para vivir en la parte de abajo, Reshut HaYahid afalea, lo considero Reshut HaYahid incluso encima. Es decir, al fin y al cabo, yo volteé las mejizot ahorita y quiero vivir abajo. Entonces, las mejizot que tengo abajo son ukaf le dirá. Y arriba tenemos la ley que dice gut asik mejista, que el que está encima, yo veo como las paredes se prolongan hacia arriba. Por lo tanto, se considera que también arriba hay paredes y por lo tanto también se puede cargar ahí y hacer todo lo que uno quiera. Sigue siendo Shulchan Aruch, kafal es afta, si la persona la volteó para ponerle sefet, ¿sí? Para ponerle todo el material para que esté contra el agua, entonces en ese caso, emetatelim ba el be'arba mot imhi yoter misataim. En ese caso no se puede cargar más de 4 amot si tiene más de betzataim. Sino que yo voltearla para poner el sefet, lo que hice fue anular el ukaf le dirá. Por tanto, no tiene din de ukaf le dirá. Y si tiene más betzataim, lo único que se permite es solo cargar 4 amot. Kol tuv.